Gaza arde en llamas. Con esas palabras, el ministro de Defensa de Israel describe el inicio de una nueva era de destrucción. Mientras tanto, las fuerzas israelíes avanzan por tierra, desatando una invasión que podría cambiar el rumbo de la historia. Y mi pregunta es, ¿estamos presenciando el cumplimiento de las profecías bíblicas? Vamos a empezar por el principio. Gaza en la Biblia, episodio 1. Entre rutas y batallas, una tierra codiciada, escenario de guerras, profecías y conquistas. Un lugar que no solo fue frontera geográfica, sino también frontera espiritual. Mucho antes de convertirse en un epicentro de titulares modernos, Gaza ya ocupaba un lugar central en la historia bíblica. Tierra de paso, de comercio y de conflicto, fue testigo de imperios que la codiciaron y profetas que la señalaron. Gaza fue una de las 5 ciudades principales de los filisteos: Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. Estrategia militar y puerto comercial representaba poder y resistencia. Para Israel era un vecino incómodo y a menudo un enemigo feroz. La Biblia narra que Sansón fue apresado en Gaza, donde lo encadenaron hasta el final de su vida. Fue aquí donde su historia alcanzó un clímax: la caída del templo filisteo. Gaza quedó marcada como símbolo de la lucha entre la fuerza humana y el plan divino. Ubicada en la vía Maris, Gaza conectaba continentes. Quien dominaba Gaza controlaba la puerta entre África y Asia. Esta posición estratégica la convirtió en objeto de deseo de faraones, reyes y conquistadores. Desde el segundo milenio antes de Cristo, Gaza cambió de manos repetidamente. Asirios, egipcios y babilonios la tomaron. Cada imperio la veía como llave de poder. Y cada caída cumplía la advertencia bíblica de que naciones orgullosas serían derribadas. El libro de Josué señala que Gaza quedó fuera del control inicial de Israel. A pesar de la promesa divina, estas ciudades filisteas resistieron, recordando que las conquistas humanas rara vez logran cumplir del todo el plan celestial. Los salmos y profetas mencionan a Gaza como tierra de enemistad contra Israel. No era solo un lugar geográfico, sino un símbolo de la oposición espiritual. Una ciudad que representaba la tensión entre la promesa divina y la resistencia humana. En la narrativa bíblica, Gaza no es solo piedra y arena. Es símbolo de arrogancia, poderío humano y al mismo tiempo escenario donde Dios muestra que su propósito prevalece sobre imperios y ejércitos. Si Gaza fue tan relevante en la antigüedad, ¿podría su persistencia en la historia tener un propósito profético aún no cumplido? Esta ciudad, testigo de tantas luchas, será también clave en el final de los tiempos. Los profetas levantaron su voz sobre Gaza. Algunos anunciaron destrucción, otra restauración. En el próximo episodio, escucharemos a Amós, quien en el siglo VIII a.C. pronunció uno de los juicios más severos sobre esta tierra. ¿Fue solo para su tiempo o también para el nuestro? Episodio 2. Amós, el juicio anunciado contra Gaza. En el siglo VIII a.C., en medio de un Israel dividido y rodeado de enemigos, un pastor convertido en profeta levantó su voz. Su nombre, Amós. Sus palabras, duras como martillo, alcanzaron a Gaza con una sentencia que resonaría a lo largo de los siglos. Amós vivió en tiempos de bonanza para Israel del norte, pero esa abundancia escondía injusticias, opresión y violencia. En ese escenario, Gaza, ciudad filistea poderosa y estratégica, no escapó a la denuncia profética. Amós proclamó: por 3 pecados de Gaza y por el 4, no revocaré su castigo,
porque llevaron en cautiverio a pueblos enteros para entregarlos a Edom. No era solo un juicio local, era una condena a la trata de personas, al comercio inhumano que convertía vidas en mercancía. Gaza fue acusada de lucrarse con la desgracia ajena. La ciudad se convirtió en símbolo de la explotación, la violencia y la falta de misericordia. Para Amós, esa injusticia tenía consecuencias ineludibles. La destrucción de sus murallas y su poder. El profeta continuó: prenderé fuego al muro de Gaza y consumirá sus palacios. No era solo metáfora. La historia registraría repetidas conquistas que redujeron a ruinas lo que parecía inexpugnable. La voz profética anticipó que ningún poder humano es eterno. Más allá de la ciudad física, Gaza se convirtió en símbolo de toda sociedad que explota a los débiles. La profecía de Amós es un espejo donde cada generación debe mirarse. ¿Cómo tratamos a los vulnerables? ¿Estamos construyendo muros de poder o de justicia? Algunos intérpretes ven estas palabras como juicio histórico ya cumplido. Otros sostienen que sus ecos siguen vigentes, señalando que las dinámicas de opresión no han desaparecido. Para la fe, la voz de Amós no está muerta. Aún interpela a gobernantes y pueblos. El mensaje trasciende fronteras y siglos. El Dios de Amós no tolera la injusticia perpetua. Cuando la dignidad humana es pisoteada, la historia misma se vuelve tribunal. Gaza fue advertencia, pero también enseñanza para todas las naciones. Si Dios juzgó a Gaza por comerciar con vidas humanas, ¿cómo juzgará hoy a un mundo donde millones siguen siendo víctimas de trata, guerra y explotación? El eco de Amós nos obliga a mirar nuestro presente con ojos proféticos. El juicio de Amós fue claro, pero no fue el único. Otro profeta alzó su voz, Sofonías, con una advertencia aún más sombría. En el próximo episodio descubriremos cómo la desolación y la esperanza se entrelazaron en su mensaje sobre Gaza. Episodio 3. Sofonías, destrucción y promesa. Un siglo después de Amós, otra voz resonó sobre Gaza. Era Sofonías, profeta del siglo VII a.C., testigo de una época turbulenta en Judá. Sus palabras fueron aún más radicales. Gaza sería abandonada, pero entre las ruinas brillaría una promesa inesperada. Sofonías profetizó en tiempos del rey Josías, cuando Judá buscaba volver al camino de Dios tras años de idolatría. Mientras Judá era purificado, las naciones vecinas recibían oráculos de juicio. Gaza, entre ellas, ocupaba un lugar central, porque Gaza será abandonada y Ascalón asolada. Asdod será desierta en pleno día, y Ecrón será desarraigada. Sofonías 2:4. 4 ciudades filisteas, 4 destinos de ruina. El mensaje era claro. Ningún poder humano se sostiene frente a la justicia divina. Gaza aparece no solo como ciudad enemiga, sino como parte de un sistema que se oponía a Dios y a su pueblo. Para Sofonías, la arrogancia y la violencia serían derribadas, y los lugares que un día parecieron invencibles quedarían vacíos. Pero Sofonías no detuvo su mensaje en el juicio. Añadió: y será la costa del mar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán. Sofonías 2:7. Entre las ruinas, Dios prometía restauración para su pueblo fiel. Sofonías reveló una tensión clave. El mismo Dios que juzga también promete redención. Las ruinas de Gaza no serían solo testimonio del castigo, sino también escenario de una esperanza futura. El mensaje de Sofonías nos obliga a mirar más allá del desastre. Allí donde todo parece perdido, Dios puede levantar un nuevo comienzo. Gaza es advertencia, pero también es símbolo de que la misericordia puede brotar en medio del juicio. Unos creen que esta profecía se cumplió con las invasiones asirias y babilonias. Otros la interpretan como señal para el futuro, vinculada al retorno de Israel y al plan final de Dios. Ambas lecturas coinciden en un punto.
Dios actúa en la historia, no permanece indiferente. Podemos reconocer en nuestras propias ruinas personales y colectivas la voz de Sofonías. ¿Estamos dispuestos a ver que tras la destrucción puede haber promesa de vida? Sofonías anunció juicio y promesa, pero otro profeta, Zacarías, iría aún más lejos. Habló de enemigos transformados y de la redención más inesperada. ¿Podría Gaza convertirse en símbolo de esperanza universal? Episodio 4. Zacarías. De enemigo a redimido. Tras el exilio babilónico, el pueblo de Israel regresaba a reconstruir su tierra y su fe. En medio de este tiempo de restauración, el profeta Zacarías pronunció un mensaje sorprendente. Gaza no solo sería derribada, también sería transformada. Era el siglo VI antes de Cristo. Israel volvía del cautiverio marcado por el dolor pero lleno de esperanza. Zacarías hablaba de un futuro donde las naciones vecinas, incluso las enemigas, tendrían un destino en el plan de Dios. Gaza verá esto y se dolerá mucho. Quitaré su sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también para nuestro Dios. Zacarías 9:5. Un mensaje inesperado. Del juicio nacería una posibilidad de redención. Zacarías reconocía la caída de Gaza, pero no se detuvo en la ruina. Señaló un dolor profundo que se transformaría en parte del plan de Dios. Gaza, símbolo de enemistad, podía llegar a ser territorio de reconciliación. Dios prometía limpiar a Gaza de su idolatría y abrir un espacio para su adoración. Un anuncio radical. Los enemigos históricos podían ser integrados al pueblo de Dios. La frontera no era definitiva, la gracia podía cruzarla. Zacarías muestra que el corazón de Dios no es solo justicia, sino redención. Su plan no es destruir sin propósito, sino transformar. Incluso Gaza, emblema de resistencia y violencia, podía ser parte de su restauración. El mismo capítulo de Zacarías anuncia al Mesías que entraría en Jerusalén humilde y pacífico. El juicio sobre Gaza y la venida del Rey de Paz están entrelazados. El enemigo vencido podía convertirse en vecino reconciliado bajo el reinado del Mesías. Unos ven este pasaje cumplido en los tiempos posteriores al exilio. Otros lo vinculan a la obra de Cristo y la inclusión de los gentiles en la Iglesia. Algunos lo conectan con un futuro reino mesiánico literal. Sea cual sea la visión, el mensaje es claro. La redención alcanza incluso a los antiguos enemigos. Podemos imaginar un mundo donde los enemigos más acérrimos se convierten en hermanos. Estamos dispuestos a ver en Gaza no solo un campo de batalla, sino un lugar donde Dios puede manifestar su poder de reconciliación. Amós habló de juicio, Sofonías de ruina y promesa, Zacarías de redención. Pero Ezequiel, en una visión estremecedora, mostró un valle lleno de huesos secos. ¿Podrían volver a la vida? Episodio 5. Ezequiel y el valle de los huesos secos. En medio del exilio en Babilonia, cuando la esperanza parecía extinguida, Dios le mostró a Ezequiel una visión que marcaría la historia profética, un valle de huesos secos. Una imagen que habla de muerte y de la promesa de vida restaurada. El pueblo de Israel había perdido su tierra, su templo y su independencia. Parecía que la nación escogida había desaparecido. En este escenario de derrota, Ezequiel recibió una revelación que desafiaba lo imposible. Me llevó en el espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Eran huesos secos, sin vida, sin futuro. Representaban al pueblo de Israel, disperso y quebrantado. Dios preguntó: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? La respuesta de Ezequiel fue humilde: Señor, tú lo sabes. En esa confesión comenzó la revelación. No dependía de la fuerza humana, sino del poder divino.
El profeta proclamó la palabra de Dios y los huesos comenzaron a unirse. Vino carne sobre ellos, pero aún no tenían vida. Luego sopló el espíritu y el ejército se levantó. La visión mostraba que lo muerto podía revivir bajo el aliento del Señor. Dios explicó: estos huesos son toda la casa de Israel. Era la promesa de restauración para una nación deshecha. Un anuncio de que, a pesar del exilio, Israel volvería a vivir como pueblo bajo la mano de su Dios. Algunos ven aquí la restauración literal de Israel como nación. Otros interpretan la visión de forma espiritual. El poder del Espíritu Santo para dar vida a lo que está muerto en el corazón humano. Ambas lecturas coinciden en el mismo mensaje. Dios es capaz de resucitar lo imposible. Muchos relacionan esta visión con el renacimiento del Estado de Israel en 1948, después de siglos de dispersión. Para algunos, fue el cumplimiento profético más claro de Ezequiel. Para otros, apenas un preludio de una restauración aún más grande. El valle de huesos secos también es personal. ¿Qué áreas de tu vida parecen muertas? ¿Dónde has perdido la esperanza? La misma voz que resucitó a Israel puede soplar vida en tu historia. Ezequiel mostró que los huesos podían vivir. Pero la pregunta sigue abierta. ¿En qué momento del reloj profético nos encontramos hoy? El próximo episodio explorará ese concepto, el misterio del tiempo de Dios y las señales que marcan el fin. Si este mensaje te ha impactado, no olvides suscribirte a la Biblia Cobrando Vida, darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Así juntos, seguiremos descubriendo cómo los acontecimientos actuales se alinean con las profecías bíblicas. Episodio 6. El reloj profético, tiempos y señales. Desde tiempos antiguos, los creyentes han hablado de un reloj profético, una metáfora que sugiere que la historia no avanza al azar, sino que está marcada por el plan divino. Y en ese reloj, Israel ocupa el centro de las manecillas. El concepto surge de la lectura de profetas como Daniel, Ezequiel y Zacarías, y de palabras de Jesús en Mateo 24. No es un calendario exacto, sino una forma de interpretar la historia a la luz de la revelación bíblica. Jesús habló de guerras, hambres, pestes y terremotos como principio de dolores. Señales que no anuncian el fin inmediato, pero que marcan el avance de la historia hacia un desenlace. Muchos intérpretes ven en el regreso de Israel a su tierra en 1948 el mayor movimiento de la aguja profética en tiempos modernos. Para ellos fue la confirmación de que el reloj volvió a moverse después de siglos de silencio. Los dispensacionalistas ven en cada evento político un paso hacia el fin. Los preteristas afirman que muchas profecías ya se cumplieron en el pasado. Los idealistas lo interpretan de forma simbólica, mientras que los historicistas lo ven como un proceso en desarrollo a lo largo de los siglos. El reloj profético sigue siendo tema de debate. Los intérpretes del reloj señalan fenómenos actuales, inestabilidad mundial, alianzas internacionales, crisis económicas y cambios culturales. Cada generación encuentra en su tiempo señales que parecen encajar en el engranaje profético. Pero no todo puede leerse como señal definitiva. Jesús mismo advirtió: del día y la hora nadie sabe. La fe no se basa en especulaciones, sino en vigilancia constante y fidelidad en cada tiempo. El reloj profético no existe para alimentar el miedo, sino para despertar conciencia. Nos recuerda que la historia tiene dirección y que Dios mantiene el control, aunque todo parezca incierto. Si el tiempo avanza y las señales se multiplican, la pregunta no es cuándo ocurrirá el fin, sino cómo estás viviendo tu presente. El reloj de Dios mide no solo siglos y naciones, sino también tu vida y tus decisiones. El reloj profético avanza inexorablemente. Pero, ¿qué papel juega Gaza en la línea de tiempo moderna? El próximo episodio nos llevará desde 1948 hasta la actualidad,
para entender por qué esta franja de tierra sigue siendo el epicentro del mundo. Episodio 7. Gaza en la historia moderna. La historia moderna de Gaza está marcada por guerras, desplazamientos y luchas constantes. Desde 1948 hasta hoy, este pequeño territorio ha concentrado la mirada del mundo y las pasiones de la profecía. El 14 de mayo de 1948 nació el Estado de Israel. Para los judíos, fue el cumplimiento de un sueño ancestral. Para los palestinos, el inicio de lo que llaman la Nakba. Gaza se convirtió en refugio de miles de desplazados, cambiando para siempre su demografía. En 1967, tras la Guerra de los 6 días, Israel ocupó Gaza junto con Cisjordania, Jerusalén Este y los altos del Golán. Fue un punto de inflexión. Gaza pasó de ser refugio a territorio bajo control militar. Décadas después, las tensiones crecieron en una serie de levantamientos conocidos como intifadas. Gaza se convirtió en símbolo de resistencia, pero también de sufrimiento humano y confrontación interminable. En 2005, Israel decidió retirar unilateralmente sus asentamientos y fuerzas de Gaza. Para algunos fue un paso hacia la paz, para otros el inicio de un vacío que pronto sería llenado por nuevas tensiones. En 2007, el grupo Hamas tomó el control de Gaza tras enfrentamientos con la autoridad palestina. Desde entonces, el territorio vive bajo un régimen marcado por bloqueos, conflictos armados y aislamiento internacional. Las guerras entre Israel y Hamas han dejado miles de muertos y heridos. Gaza se convirtió en un campo de batalla donde la geopolítica global y el dolor humano se cruzan una y otra vez. La comunidad internacional ha debatido, condenado y negociado sin encontrar una solución definitiva. Gaza permanece como un punto de fricción que divide opiniones y despierta pasiones en todos los continentes. Algunos creyentes ven en cada guerra y cada alto al fuego una confirmación del reloj profético. Otros advierten contra el riesgo de interpretar los titulares como cumplimiento automático. Lo cierto es que Gaza sigue siendo el epicentro donde historia y profecía se encuentran. De 1948 a nuestros días, Gaza ha sido testigo de guerras, retiradas y bloqueos. Pero la verdadera pregunta es: ¿estas luchas son solo geopolítica o reflejan una guerra más profunda, invisible a los ojos humanos? En el próximo episodio, exploraremos la dimensión espiritual de este conflicto. Episodio 8. Guerra visible y guerra invisible. Las guerras de Gaza parecen puramente políticas y militares. Sin embargo, detrás de lo visible, muchos creen que se libra otra batalla, una guerra invisible, más antigua y trascendental que cualquier conflicto humano. Desde la perspectiva terrenal, Gaza es un tablero estratégico. Bloqueos, alianzas, intereses económicos y rivalidades ideológicas marcan cada enfrentamiento. Pero esta es solo la superficie. La Biblia habla de una lucha que no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades espirituales. Cada conflicto visible refleja una tensión invisible entre el bien y el mal. Desde los tiempos de los filisteos, Gaza ha sido escenario de enfrentamientos que trascienden generaciones. Lo que antes fueron lanzas y espadas hoy son cohetes y drones, pero el trasfondo sigue siendo el mismo: poder, dominio y resistencia al plan divino. Profetas como Daniel hablaron de batallas espirituales en los cielos que influían en los reinos de la tierra. La visión bíblica nos recuerda que lo que ocurre en Gaza no solo pertenece a la política, también al plano espiritual. En medio de esta guerra visible e invisible, son las personas comunes quienes más sufren. Familias enteras viven atrapadas en un conflicto que las supera. La dimensión espiritual nos recuerda que el dolor humano no es un daño colateral,
sino el campo donde se refleja la batalla más profunda. Algunos ven Gaza como símbolo del enfrentamiento final entre fuerzas de luz y tinieblas. Otros insisten en separar lo espiritual de lo político. Pero ambos coinciden en algo. Los conflictos en esta región evocan la idea de que la historia visible está conectada con una invisible. No todo evento bélico puede leerse como profecía literal. El riesgo es usar la fe para justificar odio. La Biblia nos llama a discernir, pero también a mantener la compasión como centro. ¿Crees que las guerras visibles que vemos en los noticieros son solo decisiones humanas? ¿O forman parte de un conflicto mucho mayor, que no podemos ver con nuestros ojos? La guerra visible e invisible sigue en marcha. Pero hay un concepto aún más controvertido, el Gran Israel. Una visión que mezcla promesa divina, profecía y geopolítica. En el próximo episodio descubriremos su impacto y las tensiones que aún dividen al mundo. Episodio 9. El Gran Israel y las controversias. Entre las profecías más debatidas está la del Gran Israel. ¿Se trata de un mandato territorial, de una visión espiritual o de un ideal político? La respuesta divide a teólogos, líderes y naciones. Dios prometió a Abraham: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Una promesa que para muchos define el mapa del llamado Gran Israel. Algunos sostienen que esa promesa fue cumplida en tiempos de Josué y Salomón, cuando Israel alcanzó sus fronteras más amplias. Otros creen que todavía espera un cumplimiento literal en el futuro. Otros interpretan el Gran Israel de manera simbólica, no como un mapa, sino como el reino de Dios extendiéndose a todas las naciones. Para ellos, la promesa no se mide en kilómetros, sino en corazones redimidos. Con la creación del Estado de Israel en 1948, las tensiones sobre fronteras y territorio se intensificaron. Para algunos, fue el inicio del cumplimiento profético. Para otros, una fuente de conflicto interminable. Ezequiel habló de una gran coalición contra Israel en los últimos días. Algunos ven en esto un respaldo a la idea del Gran Israel. Otros lo consideran una metáfora de la oposición global al pueblo de Dios. El tema no es solo teológico. El mapa de Israel y sus fronteras genera alianzas y rupturas internacionales. Cada decisión política tiene repercusiones en las creencias proféticas de millones. El concepto del Gran Israel no solo divide a judíos y árabes, también a cristianos y dentro de las mismas denominaciones. Lo que para unos es esperanza profética, para otros es amenaza geopolítica. La pregunta permanece: ¿es el Gran Israel un proyecto político o un cumplimiento divino? ¿Una visión futura o una metáfora espiritual? Cada respuesta revela tanto la fe como la política de quienes la defienden. Del Gran Israel surgen promesas, controversias y divisiones. Pero el relato bíblico no termina en fronteras ni guerras. Apunta a una esperanza mayor, a una restauración universal. En el último episodio descubriremos cómo esta historia nos involucra a todos y qué lugar ocupas en el plan profético de Dios. Episodio 10. Esperanza, restauración y el llamado personal. La historia de Gaza, Israel y las naciones nos habla de guerras y profecías, de juicios y promesas, pero el relato bíblico no termina en destrucción. Su desenlace es esperanza, un futuro donde la restauración triunfa sobre el caos. Jesús habló de dolores de parto, guerras, hambres y terremotos, señales que no son el fin, sino preludio. Como una madre que sufre antes de dar a luz, la creación misma gime esperando la redención. La Biblia promete un reino donde Dios enjugará toda lágrima y no habrá más dolor. Ese es el horizonte de la profecía. No solo el fin del mal, sino el inicio de la verdadera paz. El plan de Dios no se limita a un territorio o a una nación. Su propósito es restaurar a toda la humanidad. Gaza e Israel
Son piezas de un reloj que marca el tiempo, pero el destino final es la reconciliación de todas las cosas. Las promesas hechas a Israel siguen siendo un recordatorio de la fidelidad divina. Lo que Dios prometió, lo cumplirá. Pero esas promesas se amplían en Cristo, alcanzando a todo aquel que cree, sin importar nación ni lengua. Si el reloj profético sigue avanzando, la pregunta no es cuándo será el fin, sino si estás preparado. El tiempo de Dios no es para el miedo, sino para la decisión. Cada espectador está invitado a ver más allá de los titulares. ¿Cuál es tu lugar en esta historia? ¿Serás espectador pasivo o parte del plan de restauración? El llamado es personal y la respuesta es urgente. El mismo Dios que prometió restaurar huesos secos y transformar enemigos en hermanos, promete también darte un futuro y una esperanza. La guerra no tiene la última palabra. La última palabra es vida. El fin de los tiempos no es solo un final, es un nuevo comienzo. La profecía no busca asustarnos, sino despertarnos. Nos recuerda que la historia avanza hacia un desenlace divino y que aún hay tiempo para decidir en qué lado estar. El significado de los tiempos está más cerca de lo que imaginas. Suscríbete ahora a la Biblia Cobrando Vida, dale me gusta a este video y compártelo con tus seres queridos. Porque juntos podemos seguir descubriendo cómo los acontecimientos actuales se alinean con las profecías bíblicas.